ustedes en este día y traer en este día domingo a mi esposa y mi hija América, la cual Dios nos ha dado en este tiempo final para alegría, para felicidad. Que Dios bendiga a Erika y a América y sean útiles en el reino de Dios. En San Lucas capítulo 2, San Lucas capítulo 2, tengo un pasaje aquí que deseo leer. San Lucas capítulo 2, verso 21 al 24, dice así. Hablando acerca de Jesús, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y en Levíticos capítulo 23 nos habla la Escritura, comenzando en el verso 9, de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, segaréis y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Las primicias y su día. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol San Pablo, hablando acerca de los escogidos de Dios, dice que Él es primicia de los que durmieron, porque el Señor Jesucristo es las primicias. Fue el primero de los elegidos, de los escogidos, que se levantó de entre los muertos. Ahora, vean ustedes cómo el día en que en Él se cumplieron estas cosas está dando testimonio del tiempo
en que el resto de los escogidos tendrá esa manifestación divina, porque es una manifestación divina en el programa divino para todos los hijos de Dios. Ahora, miren ustedes, el Señor Jesucristo, antes de ser concebido en el vientre de María, le fue puesto un nombre por el arcángel Gabriel. Ese fue el nombre Jesús. Y luego encontramos que cuando se cumplieron los días en que él tenía que ser presentado, o sea, cuando se cumplieron 8 días para ser circuncidado, le pusieron por nombre Jesús. Al 8º día, todo primogénito tenía que ser circuncidado. Y al 8º día era que el nombre le era colocado al niño. Aunque ya María tenía el nombre para su niño, al 8º día le era colocado o le era hablado ese nombre. Y ahí ese niño tenía todas las bendiciones contenidas en ese nombre. Con ese nombre, ese niño tendría una vida fructífera de acuerdo al nombre que llevaba. Por eso encontramos que también en otros tiempos Dios cambió el nombre de algunas personas, como Abraham. El nombre Abraham, a ese nombre le fue colocada una H, y él, con ese nombre cambiado, pudo recibir la materialización de lo que Dios le había dicho, una H y una A. Le fue colocado al nombre de Abraham y luego al nombre de Sarai. Le fue quitada la I y le fue colocada la H. Así, ellos pudieron recibir la materialización de lo que Dios le había prometido. También a Jacob le fue cambiado el nombre Jacob, que significa engañador, y le fue dado un nuevo nombre por el ángel de Dios. Le fue dado el nombre de Israel, Israel, que es príncipe con Dios. Así también a Simón le fue colocado el nombre de Pedro, y a Saulo el nombre de Pablo. Estos nombres fueron cambiados por causa de una victoria y para recibir una bendición que estaba señalada en el programa divino para estas personas. Y miren ustedes, en el día 8º a Jesús le ponen el nombre que el ángel le había dado a María para el niño.
porque el día octavo es el más importante de todos los días. El día octavo es también el primer día de la semana. Siendo el primer día de la semana, esto nos habla del regreso al principio, del regreso a la vida eterna. También encontramos que las primicias eran mecidas delante de la presencia de Dios el día octavo. El día octavo era el día más importante para efectuar la presentación de las primicias. Ese día octavo es tan importante que si se presentaban esas primicias en otro día, no eran aceptadas delante de Dios. ¿Y qué significaba todo eso? Que si no eran aceptadas esas primicias delante de Dios, siendo las primicias de la siembra, toda la cosecha se perdería. Toda la siembra se perdería. Las primicias son los primeros frutos que llegan a madurez y que se pueden cosechar aún antes del tiempo de la gran cosecha o de la cosecha de todo lo que fue sembrado. Esas primicias representan a Cristo como el Hijo de Dios, el primogénito de Dios que llegó a esa madurez. Y luego el cuerpo místico del Señor Jesucristo, su iglesia, su novia, también está representada ahí, la cual será la que llegará a toda la madurez y será presentada ante la presencia de Dios el día octavo, o sea, la edad octava, la edad de la piedra angular. Y esto dará testimonio de que más adelante habrá una cosecha general para vida eterna de millones de seres humanos, unos que vivieron en edades pasadas y dispensaciones pasadas y otros que viven en nuestro tiempo. El día octavo nos muestra la edad octava, la edad de la piedra angular, y también nos muestra la eternidad, porque el 8 representa eternidad. Por eso la edad de la piedra angular es una edad eterna. Y ahí son presentados los primogénitos de Dios, los escogidos de Dios, para hacer contacto con la eternidad y así pasar a la vida eterna en alma, espíritu y cuerpo. Las primicias, ven ustedes, presentadas el día octavo. El Señor Jesucristo, siendo las primicias, encontramos que resucitó el día octavo. El día octavo habla de vida eterna, habla de resurrección para los muertos en Cristo y habla de transformación para nosotros los que vivimos. Por eso el día octavo es tan importante en
el simbolismo bíblico. Ustedes encontrarán en la Biblia siempre el día octavo como un día en el cual Dios hace cosas muy especiales. Las más sobresalientes se llevan a cabo el día octavo. Miren ustedes, aquí también encontramos en el año del jubileo. El año del jubileo, vamos a ver en cuanto a años, qué año es ese año del jubileo. Dice Levíticos capítulo 25, verso 8 en adelante: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces, o sea, luego de cumplidos esos 7 veces 7 años, luego, o sea, luego de 49 años, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Y el año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Esto fue establecido por Dios en medio del pueblo hebreo como un estatuto divino para que el pueblo hebreo guardara ese estatuto, porque esto está dando testimonio de las 7 edades de la iglesia gentil, y luego de la edad de la piedra angular, la edad octava, la edad eterna, en donde todos los escogidos de Dios regresarán a su tierra, a su posesión, a su herencia, a su familia celestial, porque los hijos de Dios perdieron su herencia, su posesión temporalmente, pero será restaurada su herencia en el día octavo, en el año del jubileo, que es el año 50, aquí en Levíticos capítulo 25, pero también es el año octavo, porque cada 7 años, el año séptimo era un día festivo, o sea, de descanso para la tierra. Era un año sabático, y en 49 años hay 7 años festivos, 7 años de descanso para la tierra. No los 7 años a la misma vez todos, sino cada 7 años. El año séptimo siempre era sabático o de descanso para la tierra. Al ser séptimo, automáticamente está representado en el sábado, porque el sábado es el día séptimo.
Pero luego, en los últimos 7 años, el año 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 era el último ciclo. Y después de ese año 49, que era año sabático o de descanso para la tierra, era el 7º año de ese último ciclo o de esa última semana de años, unido ahí, o sea, corrido al terminar ese año de descanso sabático o 7º año o año 49, venía el año del jubileo, el año 50, que era también el año octavo de esa semana, y también era el año octavo de todos los años de descanso de la tierra. Vean ustedes, 2 veces el año octavo. Y ese año era el más importante para el pueblo hebreo. Era el año de la redención. El año en donde, dice aquí, que el día de la expiación se tocaba, dice, el día de la expiación, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Qué trompeta? La trompeta del año del jubileo, la cual contenía en su sonido el mensaje de libertad. Dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese mensaje que proclama libertad en toda la tierra es el mensaje que proclamaba la libertad para los esclavos en aquel tiempo, y proclamaba la libertad de la posesión y herencia de los hijos del pueblo hebreo, para ser restaurada esa herencia a los que la habían perdido. Les proclamaba en ese mensaje de libertad todos los derechos que ellos tenían para recibir nuevamente la herencia que les correspondía y regresar cada uno a su familia, los que habían sido separados de su familia. Ahora vean ustedes cómo ese año octavo contenía esa bendición, pero era el año octavo de ese ciclo divino del año del jubileo. Era el año 50 y también el año octavo, dando testimonio Dios así, que vendría el año del jubileo, el año octavo, actualizado en la edad de la piedra angular, que luego que han terminado las 7 edades de la iglesia gentil, quizás las personas pensaban, ya todo terminó. Todo terminó en cuanto a las edades de la iglesia gentil, que son edades temporales. Pero ha llegado la edad eterna de la piedra angular, la edad octava, que representa ese 8, eternidad, en donde se proclama el mensaje de libertad, el mensaje que proclama libertad a todos los hijos de Dios, a todos los primogénitos de Dios y a todos los hijos de Dios en este planeta Tierra, y les da a conocer los derechos que tienen para ser restaurados a la vida eterna y la herencia que será restaurada a ellos en el ciclo divino
del año del jubileo actualizado, que se cumple en la edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular o edad octava es la edad que representa la eternidad. Y por esa causa, ahí estarán los hijos de Dios, los que han venido de la eternidad y regresarán a la eternidad. Y los que partieron en Cristo en las edades pasadas vendrán al día de la edad de la piedra angular, la edad eterna, la edad de la venida del Hijo del Hombre, la edad de la venida de Cristo, la edad de la venida de la piedra no cortada de mano, la edad del reclamo, la edad en donde Él realiza esa obra de reclamo y en donde reclama todo para sus hijos, para que así la herencia que perdió el ser humano en la caída sea restaurada a los hijos de Dios en el día octavo, en el día en donde las primicias de Dios son aceptadas delante de la presencia de Dios, como fue aceptado Cristo, y así permanecerán en la casa de Dios. Dice en el Éxodo, en el capítulo 34, verso 26, de la siguiente manera: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora vean cómo aquí las primicias son colocadas en la casa, el templo de Dios, la ciudad de nuestro Dios, conforme a la promesa divina. Así como las primicias eran llevadas y colocadas en la casa de Dios, también Cristo, como las primicias de los que durmieron, cuando fue arrebatado al cielo, ascendió al cielo victorioso y se sentó a la diestra de Dios en el cielo, en el templo que está en el cielo, porque las primicias pertenecen a Dios y su lugar para ellas es la casa de Dios, el templo de Dios. En Éxodo capítulo 22, verso 9, nos habla nuevamente de las primicias y dice de la siguiente manera, y quiero que todos podamos ver lo que significan las primicias para Dios. Dice:
Es otro lugar aquí, el lugar que tenía marcado aquí, la cita está, es diferente, les leo lo que tengo aquí apuntado, y luego en la tarde es el verso 29. El verso 29 de Éxodo capítulo 22 dice así: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Así es que dice, vean ustedes, de la cosecha, del lagar y aún de los hijos, el primogénito le corresponde a Dios. Y podemos ver que como hijos primogénitos de Dios, siendo nosotros señalados en la Escritura, aquí en Hebreos capítulo 12, verso 22 y 23, como primogénitos de Dios, cuando dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora ven ustedes, como primogénitos de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, nosotros tenemos la promesa de ser colocados en la casa de Dios, en el templo de Dios. Y por esa causa somos colocados en el templo espiritual del Señor Jesucristo, que es su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Y así, nosotros, estando en ese cuerpo místico de creyentes, estamos representados en el cielo, en el templo que está en el cielo. Y las bendiciones que nosotros hemos de recibir, estando en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, ya están mostradas, reflejadas en el cielo, en el templo que está en el cielo. Y aquí, en la tierra, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, se va materializando todo lo que está en el cielo. Por eso, Él mandó a Moisés a fabricar un templo y le mostró cómo construir ese templo. Y le fue dicho conforme a todo lo que te fue mostrado en el monte, porque él allí estaba viendo en otra dimensión. Allí estaba una dimensión celestial, allí estaba Dios, y allí estaban ángeles de Dios, allí estaba el cielo abierto, y él estuvo viendo todas esas cosas, y conforme a lo que vio, él construyó un templo. Y todo lo que está construido allí, en ese templo, tiene un significado, representa algo del cielo, lo cual se materializaría en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Vean ustedes primero un templo hecho de
pieles y con oro, con plata, con bronce, con piedras también, un sinnúmero de cosas, pero esas cosas estaban representando cosas que hay en el cielo. Y luego el Señor Jesucristo construye su templo espiritual de acuerdo a ese mismo orden, pero usando seres humanos. Nosotros estamos representados en el templo que hizo Moisés, porque él con ese templo estaba representando el que está en el cielo, y nosotros estamos representados en el cielo. Somos celestiales y estamos aquí en esta tierra por un corto tiempo en estos cuerpos mortales. Cuando decimos que somos celestiales, cualquier persona puede pensar, pero ¿cómo puede ser posible que somos celestiales? Vamos a ver aquí en Primera de Corintios capítulo 15, verso 44 en adelante, o 42 en adelante, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante; y el postrer Adán es Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Somos celestiales, conforme a lo que el apóstol San Pablo nos dice, pero nos falta solamente el cuerpo celestial. Estamos viviendo en un cuerpo terrenal o animal, porque es primero el cuerpo animal y luego el cuerpo celestial. Y para este cambio de cuerpo que hemos de recibir, del cuerpo animal al cuerpo celestial, el apóstol San Pablo nos dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y ahí la raza humana tendrá una representación a un nivel más alto, a un nivel celestial, para que sí pueda trabajar en favor del resto de los seres humanos que todavía no habrán pasado a esa etapa celestial, pero que las primicias, los primogénitos de Dios, subirán a ese nivel celestial y tendrán un cuerpo celestial, no un cuerpo animal, sino celestial, el cual no estará sujeto a esta tierra y sus leyes, sino que será un cuerpo eterno, un cuerpo que no estará limitado, sino que será
interdimensional. Puede viajar con la velocidad del pensamiento, sin necesidad de un avión, de un cohete, de un automóvil. Miren ustedes, Jesús en una ocasión caminó sobre las aguas embravecidas y no se hundía. Es que Jesús tenía un cuerpo creado por Dios. Por lo tanto, ese es un cuerpo eterno. Pero no murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Murió, pagó el precio de la redención, nos redimió con su sangre preciosa y resucitó y ascendió al cielo sin necesidad de un avión, de un cohete, de ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque con un cuerpo celestial se puede viajar a donde sea, a la dimensión que sea, o al lugar que sea de esta dimensión visible, porque en ese cuerpo está todo lo que la persona necesita para moverse en esta tierra y en otros planetas y en otras dimensiones. Es un cuerpo como el del Señor Jesucristo, y también un espíritu como el del Señor Jesucristo, un espíritu teofánico. Y así es que llegaremos nosotros a la restauración de la herencia que el ser humano perdió en el huerto del Edén. Esta bendición es primeramente para las primicias, los primogénitos, los escogidos de Dios, para los cuales la bendición de la primogenitura se convertirá en una realidad en el día octavo de la edad de la piedra angular. Es el día en que somos presentados ante la presencia de Dios como las primicias, los primogénitos de Dios, para recibir nuestra transformación. Nosotros estamos viviendo en el día de las primicias, el día de los primogénitos, el día en que nosotros regresaremos a la vida eterna. ¿Y cómo hemos llegado a este día, el día de las primicias? El apóstol San Pablo, en este mismo pasaje que hemos leído, sigue diciendo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, es uno de los grandes misterios de Dios. No todos dormiremos, o sea que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Una transformación para nuestro cuerpo, una transformación que tomará el cuerpo animal, terrenal, y lo transformará en un cuerpo celestial, eterno, para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Porque la carne y la sangre, o sea, el cuerpo animal, no puede heredar el reino de Dios, no puede recibir esa herencia que perdió el ser humano en la caída. Ahora, cuando dice en un momento, en un abrir
y cerrar de ojos. Otras versiones dicen en un abrir de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta, esa trompeta que fue representada en el año del jubileo, la cual representa el mensaje final de Jesucristo, el mensaje del día octavo, o año octavo, o edad de la piedra angular. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, serán resucitados en cuerpos eternos, serán resucitados en cuerpos celestiales, y nosotros seremos transformados. Primero ellos son resucitados en cuerpos celestiales y luego nosotros somos transformados. Los veremos a ellos al ellos resucitar, y luego viene la transformación para todos nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahí terminará la muerte para las primicias de Dios, para los primogénitos de Dios. De ahí en adelante ya la muerte no podrá tocar a los escogidos de Dios, ni siquiera ni una gripe podrá tocar a los escogidos de Dios. Eso es lo que Dios tiene preparado para todos los primogénitos de Dios, para las primicias de Dios en su día. Las primicias están en su día hoy, están en su día de presentación a Dios, el día octavo, para ser recibidas por Dios y ser transformadas esas primicias, esos escogidos, y así regresar a la vida eterna. Luego, más adelante, habrá una gran cosecha del resto de los hijos de Dios, pero las primicias, los primogénitos, son los primeros. Esto es como grupo de edad o grupo del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y Jesucristo como primicia nos representó allá. Y si Él, las primicias, tuvo éxito, resucitó y ascendió al cielo, los muertos en Cristo resucitarán y ascenderán al cielo, y nosotros seremos transformados y ascenderemos al cielo con ellos y estaremos siempre con el Señor. Esas son las promesas de Dios para todos nosotros en el día octavo, en el día de las primicias de Dios. Nosotros somos primicias, primogénitos de Dios, los cuales tenemos esas bendiciones para ser manifestadas en nosotros. Son grandes y muchas las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros. Aprovechemos bien el tiempo, bien el día de las primicias, el día octavo, el día de la edad de la piedra angular, porque tenemos grandes bendiciones de parte de Dios para todos nosotros como primicias de Dios en el día
de las primicias. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y adelante en el reino de Dios en el día de las primicias. Pasen todos muy buen día o continúen pasando un día feliz, cada uno de ustedes aquí en Puerto Rico y también cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en los diferentes países del Caribe, de la América Latina, en Norteamérica, en el Canadá y en cualquier otro lugar que estén reunidos escuchando esta conferencia. Que las bendiciones divinas de la primogenitura sean sobre todos ustedes primicias de Dios en el día de las primicias. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, y será hasta las 3 de la tarde que estaremos nuevamente con ustedes aquí, y no estaremos transmitiendo para otros países, sino que nos quedaremos aquí con el grupo aquí de Puerto Rico para tener más libertad de tiempo también para la actividad de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín. En lo que él llega para los de Miami es para los únicos que les pasamos la línea telefónica. Así es que para ellos pueden pasarle la línea telefónica para ellos en Miami, pero para el resto de la América Latina no, sino solamente para Miami. Y en alguna ocasión les diré por qué, o si quieren les digo ahora. Así en esta mañana aprovechamos los domingos en la mañana, y ya en la tarde quizás tenemos una continuación de lo que ya hemos hablado, o un repaso, y ese repaso luego lo reciben en video, y cuando yo viajo también les doy un repaso de todo lo que Dios nos ha dado, y así no tienen que pagar mucho en la transmisión telefónica. Cuando ya tengamos todo preparado para transmitir a través del satélite, voz e imagen, ya entonces pasará a ustedes la actividad de la mañana y también la actividad de la tarde y también la actividad de los viernes, y no se sabe si luego con el tiempo pasen a ustedes más actividades a través de la vía del satélite. Bueno, ya les dije por qué siempre le digo a Miguel solamente la transmisión del domingo en la mañana, y es para que no tengan mucho gasto en lo que llega todo el equipo y se prepara todo para la transmisión a través de la vía del satélite. Bueno, que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar en este día, y a ustedes primicias de Dios en el día de las primicias. Que Dios les bendiga con las bendiciones de las primicias, con las bendiciones de la primogenitura, se conviertan en una realidad en vuestras almas, en vuestros espíritus y también en vuestros cuerpos. Y pronto seamos plenamente a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga.